Madre mía, lo que acaba de soltar Demet Özdemir. Vaya bomba ha explotado en el mundo del corazón turco. Resulta que la actriz, que siempre ha sido súper discreta con su vida privada, ha hablado de su ex, y lo ha hecho de una forma que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Dijo, nunca fue mí, y aquí es donde entra el salseo, porque el final de esa frase, eso sí que es un misterio que nos trae de cabeza. Para ser honestos, a mí esto me huele a que ha querido dejar clarísimo algo sobre su relación pasada. Y no una relación cualquiera, hablamos de una que dio muchísimo de qué hablar. Porque cuando Demet Özdemir y estuvieron juntos, las redes sociales ardían. Cada foto, cada comentario, cada ausencia, todo era analizado al milímetro. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de todo este tiempo, quiere poner tierra de por medio, o quizás responder a algún rumor que todavía anda dando vueltas. ¿Vosotros no creéis? Porque si dice nunca fue mí, ¿qué es lo que no fue? ¿Fue mi amor eterno? ¿Fue mi príncipe azul? ¿Fue mi pareja de verdad? La ambigüedad es total y eso, en el salseo, es oro puro. Muchos dicen que está intentando limpiar su imagen o simplemente pasar página de forma definitiva. Pero yo sospecho algo más. Creo que ha sido una frase muy medida, muy pensada. No creo que haya sido un arrebato. A ver, ella es una profesional, una mujer inteligente. Si suelta algo así, es porque tiene un objetivo. Quizás quiere asegurarse de que la gente entienda que esa relación ya es historia, punto y final, sin segundas lecturas. Y lo de nunca fue mía. A mí me hace pensar en todas esas parejas que parecen perfectas en las redes sociales, pero que luego la realidad es otra. A lo mejor Demet quiere decir que lo que se veía desde fuera no era lo que realmente sucedía dentro de la relación. Que las apariencias engañan, ¿sabéis? Que lo que para el público era una historia de amor de cuento para ella, en privado, quizás no tuvo el mismo significado. Y claro, esto abre la puerta a mil especulaciones. ¿Se referirá a que nunca estuvo verdaderamente enamorada? ¿O a que la relación no tuvo la profundidad que los medios le achacaban? ¿Quizás que nunca se sintió del todo ella misma en esa relación? Son tantas las posibilidades. Cada vez que pienso en ello, me surge una nueva teoría. Yo me imagino a Demet diciendo esto y pensando, ya está bien. Que la gente no se invente cosas. Mi vida es mía y yo decido cómo la cuento. Y esta frase, tan corta y tan contundente, es su forma de poner un muro, ¿no? De decir, aquí hemos llegado con las suposiciones. Y sinceramente me parece muy valiente por su parte. Porque al final, ser famoso significa que tu vida se convierte en un espectáculo. Y ella, a pesar de todo, sigue intentando mantener una parte de ella en privado, y cuando habla, lo hace de forma que te hace pensar. No es una de esas famosas que lo cuentan todo al detalle para generar titulares. Ella es más sutil, más misteriosa. Así que, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué es lo que Demet Özdemir quiso decir con ese nunca fue mí? ¿Os parece una declaración para cerrar un capítulo de una vez por todas, o creéis que hay algo más oculto detrás de estas palabras tan enigmáticas? Quiero saber vuestra opinión.